Hermanos, en el año 2004 obtuve un título universitario y tuve una graduación en la cual participaron varios cientos de estudiantes que muy contentos y orgullosos desfilaban a recibir su diploma. Específicamente yo desfilaba con un sentido de orgullo, con un sentido de lo he logrado, lo alcancé, porque pensaba ahora con este título universitario en mi resumen, se me va a hacer bien fácil encontrar trabajo y poder ganar mucho dinero. Será mi pensamiento allá en el 2004. Caminaba con mucho orgullo a recibir mi título, porque con eso pensaba que era suficiente. Y decía en mi mente, lo hice, yo lo completé, yo terminé esto y me merezco ser aceptado en un buen trabajo que me pueda proveer todas las necesidades y uno que otro gustito por el lado. Recuerdo que al mes siguiente yo me mudo de Puerto Rico para Estados Unidos y veo un anuncio en el periódico de un negocio de carros que estaba buscando vendedores, y el precio del salario que ofrecían era un salario bien alto, y yo dije, aquí está. Yo voy con mi orgullo, yo voy con mi tendencia a sentirme de que yo merezco este trabajo. Hermanos, fue una de las entrevistas y uno de los momentos más humillantes que yo he tenido en toda mi vida. Porque apliqué para este trabajo, me llaman para la entrevista, y cuando voy a la entrevista les doy un detalle, que yo tenía un título universitario en mi resumen, pero yo no sabía nada de carros ni hablaba inglés. Todas las preguntas que me hicieron, no entendía nada de lo que me estaban diciendo, por lo cual no las contesté de forma correcta. El inglés que hablé fue un inglés masticado, yo mismo no me entendía lo que estaba diciendo. Mientras yo iba con este resumen diciendo, esto es lo que yo tengo en mi historial, pidiendo o pretendiendo que me aceptaran, no pasó. Estaba bien lejos de la realidad. Ese momento, como les dije, fue un fracaso. Comencé a sudar de los nervios y me di cuenta que mi resumen o mi justicia no me sirvió para nada. Mi historial no me funcionó para que me aceptaran. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, cada religión y cultura creen que así mismo funcionan las cosas delante de Dios. Que el historial a lo mejor no es el profesional, pero es el moral o el espiritual. Y muchas veces sacamos nuestro resumen o nuestro currículo para mostrárselo a Dios y pretender que somos lo suficientemente buenos para ser dignos de una vida eterna con Dios. Y como si Dios se viera en la obligación de decirnos, wow, eres aceptado. La realidad es que si nos presentamos a esa entrevista con Dios, a ese día del juicio, con el historial de nuestra justicia, al igual que yo, lo mismo que me pasó 20 años atrás, mucho peor, seremos avergonzados, pero en este caso condenados por siempre. En este pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, en esta mañana, el apóstol Pablo nos deja saber que por primera vez en la historia se ha revelado una forma insólita de acercarse a Dios con una justicia divina. Aquella justicia de Dios, la cual es un historial perfecto y la cual es un regalo que se recibe por fe. Es mi oración que todos y cada uno de nosotros y todo aquel que escucha este mensaje pueda recibir su gracia como el único historial de justicia que nos ofrece el Señor Jesucristo, ya que es la única manera en que podemos ser aceptados a la vida eterna. Hermanos, lo que nosotros tenemos de frente es
lo que un comentarista dice que es la esencia, la médula de la carta completa a los romanos. Otro pastor y teólogo dice, posiblemente estos textos que vamos a compartir en esta mañana son la esencia misma de la escritura completa. Por eso oro con seguridad, sabiendo que yo no voy a poder comunicar con precisión y con toda la plenitud, toda la riqueza increíble que hay en estos versos. En estos versos nosotros vemos que Dios ha manifestado su justicia por la fe. Por la fe, no solamente en una fe abierta, sino una fe específica en Jesucristo para salvar a todo aquel que cree. En otras palabras, la justicia de Dios ha sido manifestada en la fe en Cristo y es demostrada en que Dios sigue siendo justo mientras justifica al que tiene fe en Cristo. Vamos a adentrarnos en este texto. Verso 21 del capítulo 3 dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Pero ahora, ahí tengo que detenerme. Pero ahora, Tim Keller dice, pero es una palabra que transforma la afirmación de lo que precede. Puede oscurecer un elogio o traer esperanza donde parecía que no había ninguna. Es por esto que hay pocas palabras más gloriosas que el pero que encontramos en Romanos 3:21. Una de las palabras más gloriosas es este pero que está aquí en el verso 21. ¿Por qué? Porque Pablo había estado estableciendo la realidad del pecado humano desde el capítulo 1, verso 18, todo hasta el capítulo 3, verso 20. Y aquí es cuando, luego de él exponer todo el pecado del hombre, cuando él ha presentado la realidad de que el hombre gentil ha abandonado a Dios, ha rechazado a Dios, ha cambiado a Dios por la gloria de los hombres, ha cambiado la verdad por la mentira, y luego se dirige de manera específica al moralista, el moralista que pensó que el gentil e impío merece el juicio, pero como él es una persona moral y recta, que él no iba a pasar por el juicio, y Pablo le dice, tú también vas a pasar por el juicio porque tú también haces las mismas cosas. Y luego de también virarse y decirle a los judíos específicamente, y ustedes judíos que creen que no van a pasar por el juicio porque tienen una herencia y porque han recibido los oráculos de Dios, no se crean, porque todos han pecado, porque todos pasarán por el juicio, porque ninguno de ustedes tiene una justicia suficiente para pararse delante de Dios y que Dios los acepte con su justicia. Por lo tanto, el mensaje que se ha estado predicando desde el 1:18 al 3:20 es un mensaje confrontativo. Un mensaje donde nos expone el verdadero diagnóstico de nuestra condición espiritual. Ese mensaje de que hay algo poderoso en ti y que hay un potencial en ti y que para la solución de tus problemas mires bien profundamente hacia adentro. Es un mensaje que suena bonito, pero es un mensaje totalmente opuesto al mensaje de las Escrituras, el cual distorsiona la realidad de tu pecado y de tu condición delante de Dios. Entonces, el diagnóstico que es expresado aquí en las Escrituras es un diagnóstico muy claro. Es un diagnóstico que nos presenta que no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay temor delante de sus ojos. Ahora bien, estoy leyendo dos versos antes. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios.
Pastor Dave predicaba la semana pasada y nos hizo la pregunta en múltiples ocasiones: ¿eres un legalista? ¿Eres una persona que está tratando de ser justificado delante de Dios por tus propias obras? Se manifiesta de múltiples formas. La realidad es que no hay manera de nosotros justificarnos. Él presenta este diagnóstico de nuestro pecado para que cuando nosotros lo veamos simplemente nos quedemos con la boca. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Como habíamos mencionado, es un diagnóstico extremadamente claro, pero es un diagnóstico extremadamente difícil de aceptar, porque te da directo al orgullo de tu corazón. Pero ahora, después de algo tan sombrío y después de algo tan oscuro y después de algo tan, ay, qué malo, no hay nadie, no hay quien busque a Dios, no, Pablo dice y continúa diciendo, pero ahora nos deja saber que hay luz. Su propósito es mostrarnos el brillo de la luz de Cristo por medio de la justicia de Dios. En estos versos 3:21 al 26 se trata de la justicia de Dios. ¿De qué tratan estos textos? De la justicia de Dios. ¿Cuál es el punto que tenemos? Uno, la justicia de Dios. De esto se trata esta parte. La justicia de Dios. La semana que viene es nuestra respuesta a esa justicia de Dios. Esta justicia se va manifestando de diferentes maneras y específicamente él habla de la justicia de Dios ha sido manifestada. Luego en el verso 22 dice, esta justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. En el verso 24 dice, todos son justificados. Después dice, su justicia. Y en el último verso 26, su justicia, el justo y el que justifica. Todas estas palabras suenan un poco diferentes, pero son la misma. Justificación. ¿De qué estamos hablando? De la justificación. ¿De quién? De aquellos que Pablo ha probado por las escrituras inspiradas por Dios, que son impíos, rebeldes, contrarios a Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios, siendo un juez justo, puede justificar a personas que comprobadamente son culpables? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Cómo Dios justifica y cómo Dios salva. ¿Se acuerdan que Él nos presentó el pecado, pero antes del pecado, qué es lo que Pablo está exponiendo en esta carta? El Evangelio de Dios. Aquí está hablando de la justicia de Dios, pero el libro, la carta comienza en el verso 1 diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que es el mensaje de su Hijo. Luego en el verso 17 del capítulo 1 él dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Te muestra el lado oscuro, capítulo 1 hasta el capítulo 3, y ahora empieza a resaltar la luz brillante de Jesucristo. Por eso es que dice, pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada, como si estuviera mirando hacia atrás, específicamente a la cruz del Calvario y a esa resurrección. Ha sido manifestada, está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que es algo que pasó en el pasado, pero que sigue impactando el futuro por siempre. Cristo murió de una vez y por todas. No hacen falta más sacrificios de nadie más para poder nosotros ser justificados delante de Dios. El verso 21 está conectado con lo que Pablo ha estado enseñando en los primeros 3 capítulos, que la justicia es de Dios, que el Evangelio es
de Dios, que la salvación es de Dios de principio hasta el fin. Y este ha sido el plan de Dios desde el principio, y por eso es que Él dice aquí en el verso 21, confirmada por la ley y los profetas, lo cual es exactamente lo que Él dice en el capítulo 1, verso 2, donde específicamente dice lo siguiente: que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto no es una idea que a Dios le salió mal, o es un plan que a Dios le salió mal, que ahora tiene que arreglarlo y Dios le tomó por sorpresa algo. No, este es el plan desde el principio, la justicia de Dios revelada por fe en Cristo Jesús. Ese es el plan desde el principio. Ahora, lo que vamos a estar haciendo en el resto del tiempo que nos queda es que vamos a estar contestando dos preguntas. Ya sabemos que este mensaje y estos textos tratan acerca de la justicia de Dios que ha revelado por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Las dos preguntas que vamos a estar manejando es cómo se manifiesta esa justicia. ¿Cómo se manifiesta su justicia? La segunda pregunta que vamos a estar viendo es ¿cómo es posible esa justicia? ¿Cómo se manifiesta y cómo es posible? Bueno, primero, su justicia, contestando la pregunta ¿cómo se manifiesta? Su justicia se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. Leemos versos 22 y 23. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, esta justicia primeramente es manifestada por medio de la fe en Jesucristo. Note que no dice que es manifestada por medio de la fe. Dice manifestada por medio de la fe en Jesucristo. Tiene que haber nombre y apellido ahí. La fe sola no te va a salvar para nada. La fe sola va a hacer que llegues a la entrevista pensando que tienes lo suficiente en el historial, en el resumen, y que seas avergonzado. La fe que se recibe de la justicia de Dios tiene un objeto específico y es Jesucristo. La fe por sí misma no salva. No es la fuerza de tu fe lo que te salva, es el objeto y el poder del objeto de tu fe quien te salva. ¿Me van siguiendo? Déjame explicarlo. Yo puedo tener toda la fe del mundo, toda, una fe fuerte, potente, valiente, hasta ciega, de que yo puedo pegarme unas plumas de águila en los brazos y meterme un pequeño motor en la espalda, y de que así yo voy a volar para llegar hasta Honduras. ¿Cuántos están los hondureños aquí? Hay más, dice, voy a usar Honduras porque yo sé que hay muchos hondureños. Yo tengo una fe increíble en que yo puedo hacer eso porque yo he visto cómo vuelan las águilas, porque yo he visto la capacidad de estos motores, y yo tengo la fe de que voy a llegar. Por el contrario, puede venir la hermana Suyapa, que yo sé que es de Honduras, y decir yo estoy aterrorizada de los aviones. Yo le tengo pavor a los aviones. Yo no me puedo montar en un avión, pero tengo que ir a Honduras. Y con el miedo del mundo y con todos los nervios me voy temblando adentro de ese avión. ¿Ustedes saben qué, hermanos? Hay uno de los dos que va a llegar a Honduras y no voy a ser yo. No es por el objeto, no es por la capacidad de mi fe, no es por la fortaleza de mi fe, no es por el poder de mi fe, es por el poder del objeto que me va a llevar allá. Es el objeto, es el avión, lo que hace posible que ella pueda llegar a su destino. Hermanos y hermanas, no es tu fe la que te salva, es el poder de Cristo quien venció la muerte y el pecado,
quien te rescata de tu pecado y tu esclavitud. Así que la justicia se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. El objeto de nuestra fe, Jesucristo, es Dios encarnado, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él caminó sobre las aguas, Él sanó a los enfermos, Él echó fuera demonios, Él hizo un sinnúmero de milagros, Él resucitó muertos, Él fue a la cruz, Él murió, Él resucitó al tercer día, Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y vendrá nuevamente en gloria. Jesucristo es todopoderoso para salvar. Ahí es donde nosotros depositamos la fe. La fe en Jesucristo es la fe salvífica. Esa justicia se manifiesta por la fe en Jesucristo. Número 2, la justicia no se manifiesta por nuestras propias obras. Por nuestras propias obras. Verso 22 a la mitad y el 23 dice, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo está esclareciendo una vez más que ninguna persona puede ser justificada por lo bueno que es. Eso está más que claro en el texto. Romanos 3:20 lo había establecido diciendo de que ningún ser humano será justificado delante de él. Un poquito más adelante, que lo vamos a ver la semana que viene, Pablo dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Más claro y específico, en Efesios 2:8 y 9, él dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En palabras de Handel Moore, él dijo lo siguiente de forma un poco dramática, pero entiendo necesario poder comunicarlo para que podamos captar bien la idea y nos podamos despegar de esa tendencia de confiar en nuestras propias obras para estar bien con Dios. Él dijo lo siguiente: la prostituta, el mentiroso, el asesino están privados de la gloria de Dios. Pero también lo estás tú. Tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú estás en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. Número 3. La justicia de Dios se manifiesta gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Verso 24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Este es uno de los pasajes más profundos para predicar, pero a la misma vez tan claro. Simplemente tengo que leerlo y con eso lo hubiese leído y decir amén, oro y nos vamos y ya. Esta es la esencia misma del Evangelio, hermanos. Se manifiesta gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, es muy posible y es muy común, es muy posible y común pensar en la fe como si la fe fuese una clase de obras. Tengamos mucho cuidado con esto, porque lo que te salva otra vez no es tu fe, es Cristo. Pablo se asegura de dejarnos saber que esta justicia que ha sido manifestada por medio de la fe en Cristo se recibe en lo que aparenta ser algo redundante, gratuitamente por gracia, gratuitamente gratis, en la gracia por su gracia. Está enfatizándonos algo bien importante de que esto es un regalo que se ha dado de manera gratuita para el que lo recibe. Gratuitamente, la palabra literalmente significa sin causa. Sin causa. Entonces esta justicia se ha manifestado sin que tú puedas proveer alguna causa para recibirla.
Déjame explicarlo. Esta misma palabra de sin causa, la palabra dorean, es la palabra que utiliza el Señor Jesús mismo en Juan capítulo 15, verso 25, cuando Él dijo lo siguiente, cuando Él dijo, citando al salmista, me odiaron sin causa. La misma palabra que Jesús está usando es la misma palabra que Pablo entonces utiliza para describir que sin causa, de la misma manera en que a Él lo odiaron, nuestro Salvador, nuestro Redentor, lo odiaron sin causa. De esa manera nosotros podemos ser justificados sin causa que provenga de nosotros. Es sin causa. Sin causa. Tim Keller lo explica de esta manera. Él dice, no debemos caer en el sutil error de pensar que nuestra fe realmente nos salva. Como si en el Antiguo Testamento Dios exige la obediencia de la ley para salvación, pero ahora ha cambiado los requisitos y todo lo que pide fe. Si crees que eres salvo por tu fe, llegarás a pensar que tú eres la causa de tu salvación y dejarás de mirar a Cristo para mirarte a ti mismo. La fe es solo el instrumento por medio del cual recibes tu salvación. No es la causa de tu salvación, es el instrumento por el cual la recibes. Si no entiendes esto, vas a creer que vas a tener algo que presumir por la fe que tienes en Cristo. Hermanos, la razón por la cual soy salvo no es por mi fe, es porque Cristo me salvó. ¿Cómo Cristo me salvó? ¿Y cómo yo tengo posesión de eso? Por la fe. Es el instrumento, no es la causa. No lo confundamos, porque cuando lo confundamos empieza a crear en nosotros un sentido de altanería, de arrogancia, en el cual decimos, yo tuve fe con el Señor, y por qué es que esta persona más caridura no puede creer lo mismo que yo. Yo fui lo suficientemente capaz para saber que tengo que tener esta fe. Pablo dice, no, fue sin causa. Fue sin causa. Fue un regalo divino de parte de Dios. Algo insólito que no lo podemos captar muchas veces, al punto en que este mensaje es locura para el que se pierde. Hermanos, la obra de Cristo es la que gana la salvación para nuestras almas. Y la fe es simplemente la actitud de venir a Dios con las manos vacías. La actitud de venir a Dios con las manos vacías. Continuamos. Su justicia, número 4, su justicia se manifiesta por fe en la obra de Cristo en la cruz. Pablo sigue especificando, sigue dándole fuerte, donde dice el verso 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿Dónde Cristo derramó su sangre? En la cruz. A través de la fe como demostración de su justicia. Jesús no es solamente un profeta, Jesús no es solamente un gran maestro, Jesús no es solamente alguien importante en la historia. Jesús es el Mesías, es Dios encarnado que vino, murió en la cruz y resucitó venciendo el pecado y la muerte. Con esta referencia a la sangre de Cristo podemos comparar múltiples pasajes en las Escrituras, y el uso de la sangre también podría explicarse simplemente como un modo de expresar la idea de la muerte. Lo vemos otra vez a través de las Escrituras y está claramente presentado como un significado de un sacrificio, que parecería probable que en los otros pasajes citados también esté presente este significado del sacrificio en la palabra sangre. Hay pocas dudas en que aquí está haciendo referencia a la cruz de Cristo y a su sacrificio. Hermanos, la fe en Cristo tiene que ser específica en lo que es Cristo y la manera en que Él es expuesto en las Escrituras. Si nosotros creemos en un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras, tenemos problemas.
Porque solamente el Jesús de las Escrituras salva. El Jesús donde podemos claramente ver su identidad como Dios y claramente su identidad y su obra redentora en la cruz del Calvario. Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente. Él dice, hombre que tiene fe es el hombre que no se mira a sí mismo y se contempla. Ya no contempla lo que una vez fue, ni tampoco mira lo que es ahora. No contempla lo que espera ser. Su mirada está completamente fijada en el Señor Jesucristo y en su obra terminada, y solo descansa en eso. Continuamos, hermanos, porque ya vemos que la justicia de Dios, Él la ha manifestado, Él la ha justificado por medio de la fe en Cristo. Ya vemos que no es por obras. Ya vimos de manera específica que es gratis para ti, no para Dios. Y ya vemos que tuvo un precio de sangre en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta que nos queda en el aire es: ¿cómo es posible su justicia? ¿Cómo es esto posible, su justicia? Lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo, hermanos, acerca de la justificación, es un término legal, es un término forense que pertenece a los tribunales de justicia. La justificación es el opuesto a la condenación. En ambos casos se trata del pronunciamiento de lo que hace un juez. Un juez justifica o condena. ¿Ok? El debate de la justificación es el siguiente: si Dios justifica gratuitamente a los que ya fueron comprobados ser pecadores y culpables, y si lo hace por su gracia, ¿sobre qué base lo hace? ¿Cómo es posible que el Dios justo, el juez justo, declare justo a los injustos, sin comprometer su propia justicia, ni pasar por alto la injusticia de ellos? Trabalengua. Si Dios es un Dios justo y está juzgando al que es injusto, ¿cómo va a llevar a cabo una justicia donde Él, siendo justo, justifique al injusto? ¿Me siguen? Porque si Él simplemente dice está justificado, significa que Él está comprometiendo su propia moralidad, y significa que Él deja de ser justo, lo cual no es imposible, no se puede. Pues entonces, ¿cómo es posible que alguien injusto pueda ser juzgado por el justo y a la misma vez pueda ser justificado? Gloria a Dios por esa pregunta, porque la respuesta de Dios es Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Veamos, volvamos al verso 24, porque aquí vamos a ver el fundamento de esta justificación en tres palabras específicas: en la redención, propiciación y en la demostración. Veamos el primero, redención. Todos son justificados, ¿cómo? Gratuitamente, verso 24. Por su gracia. ¿Por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús, a quien exhibió públicamente como propiciación. Esa es la número 2, la redención que es en Cristo Jesús. De la misma manera en que la justificación es un término legal de la corte, la redención es un término de mercado. Es un término donde tiene que ver con la compra y la liberación de la esclavitud específicamente. El pueblo de Israel inmediatamente entendía el concepto de lo que era estar esclavo. En tiempos donde la agricultura dominaba, en aquella época era bien fácil caer en ciertas deudas en la cual la única opción que tú tenías era entregarte y venderte a ti mismo como esclavo. Le pertenecías a alguien. Dios en su misericordia desde el Antiguo Testamento había provisto de una manera en que las personas que habían sido esclavas puedan ser liberados cuando un pariente los redime.
Podemos recordar la historia de Ruth, la pueden leer esta semana si usted quiere pasar por ahí. Ese lenguaje de poder rescatar de la esclavitud a alguien que es esclavo es el lenguaje que está presentando aquí el apóstol Pablo. En Cristo Él nos ha venido a rescatar. ¿Cómo es que Él puede justificarnos? ¿Cómo es que Él puede dar justicia a nosotros que somos injustos? Únicamente por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios siendo Dios, Jesús siendo Dios, se ha encarnado para venir a rescatar y ofrecerse a sí mismo como sacrificio, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Todo aquel que está en Cristo ha sido rescatado de las tinieblas del pecado y ha sido traído a la luz admirable por Cristo Jesús. Por eso es que tenemos el glorioso evangelio de Jesucristo. Por eso es que me quedo con palabras cortas y en este momento quisiera gritar y quisiera poder comunicar lo grande y lo poderoso que están en estos textos. Hermanos, tenemos que meditar en la obra redentora. Éramos esclavos del pecado, el pecado nos dominaba, el pecado era nuestro maestro, nuestro Señor. Mas sin embargo ahora tenemos un mejor Señor, tenemos a un mejor Maestro en el cual nos podemos rendir libremente a Él para verdaderamente experimentar la libertad que solamente puede dar Dios por medio de su Hijo y tener vida eterna. Siendo culpables, no por nada que yo pueda traerle al Señor, el Señor ha provisto de un rescatista, que no hay un rescatista como Él. Jesús, perfecto, vivió, se ofreció como sacrificio, murió, derramó su sangre y resucitó al tercer día para que crean en Él como el único camino, la única verdad y la única vida. Si tú no has creído, no esperes más. Si tú no estás seguro a quién le estás sirviendo, porque a alguien le estás sirviendo, ya sea al pecado o al Señor, a alguien le estás sirviendo, hoy es el día para que tú digas: no, yo quiero estar seguro que quiero servirle al Señor. Yo no puedo ser justificado por mis obras. Reconozco que Él es la justicia que yo necesito. Número 2, propiciación. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, como demostración de su justicia. La expiación es eliminar el pecado, eliminar la ofensa. La propiciación incluye la expiación, pero es mucho más que eso. La propiciación es apartar la ira de Dios que va dirigida al pecado. Muchas personas dicen: ¿cómo es posible que Dios pueda tener ira cuando Dios es un Dios de amor? Sí, Dios es amor y Dios también es fuego consumidor. Dios es ira. La ira va dirigida en contra del pecado. Hermanos, si usted dice que ama a los niños, pero no le causa ningún tipo de repugnancia cuando un niño es maltratado, no diga que ame a los niños, porque eso no es amor. Al mismo tiempo que el amor se expresa de una manera, la reacción cuando vemos la maldad actuando nos va a causar cierto tipo de repugnación y cierto tipo de ira. La ira de Dios es una ira perfecta, no es una ira humana como la sentimos tú y yo, en la cual nos hace pecar muchas veces. Dios no hay pecado. Dios es perfecto y Él manifiesta su ira hacia el pecador. Entonces esto es bien importante que lo entendamos, que la propiciación significa que la ira de Dios es apartada de nosotros por la provisión de uno que toma nuestro lugar, Dios mismo, Jesucristo. John Murray dijo lo siguiente: Dios amó tanto a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo para que Él por su sangre presentara una provisión para que su ira fuera removida. Dios ha provisto el sacrificio. ¿Cómo es posible entonces que el juez justo pueda justificar al injusto? O porque vino el justo para pagar el castigo y lo que merecíamos nosotros por nuestra injusticia.
El castigo que merecíamos no se quedó en el aire. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario mientras Él era clavado, azotado, burlado, despreciado. Por eso es que el profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, que nuestra fe en Cristo crezca cada día. Este es el glorioso mensaje del Evangelio y esto es lo que Pablo está demostrando aquí, que Dios está demostrando su justicia. Dice, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Significa que Dios no juzgó los pecados de Moisés, de Abraham, de toda esa gente del Antiguo Testamento. No, Él los puso ahí en hold. Mientras venía el Salvador Jesucristo, porque ellos no eran salvos porque fueron buenos, ellos fueron salvos porque tenían fe en lo que Dios había establecido, que vendría el Mesías, aquel que iba a ser la propiciación por sus pecados. Dios no hizo a un lado su justicia, más bien la vuelve contra sí mismo. La cruz no pone en riesgo ni representa una contradicción entre la ira de Dios y su amor. No lo satisface a medias, más bien satisface completamente la ira y el amor en la misma acción. En la cruz la ira y el amor de Dios fueron vindicados, demostrados y expresados de una forma perfecta. En ambos resplandece y se cumplen plenamente. La cruz es una demostración tanto de la justicia de Dios como el amor de Él que justifica. Tenemos justificación en Cristo Jesús. Hermanos, para concluir, la justificación proviene de Dios y su gracia. Su fundamento es Cristo y la cruz, su obra redentora. Y el medio para obtenerla es la fe. La fe. Perdonen que empezó a sonar esto. Enteramente aparte de las obras es la médula del Evangelio y es la exclusividad del cristianismo. Nosotros tenemos un mensaje que nadie más tiene. Somos salvos por la obra redentora de Cristo. La salvación es de Dios por fe, no por tus obras, por su misericordia, no por tus méritos, por su gracia, no por la ley. Hermanos, hay un pasaje en Mateo 7 que dice: Señor, pero no echamos fuera demonios y no hicimos esto en tu nombre y no hicimos tal. A lo cual el Señor responde: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. En el año 2004 yo caminaba con mucho orgullo pensando que tenía el historial suficiente, pensando que tenía lo necesario para yo poder ser aceptado, y esa es la forma en la cual muchas personas caminan hoy día, tratando de añadir obras a su resumen para entonces poder ser aceptados con Dios. Hermanos, quiero compartirles algo que pasó estos días, el día viernes específicamente. Muchos de ustedes saben que me gradué en el seminario este viernes y específicamente cuando caminaba y entraba era una iglesia bastante grande, estaba completamente llena de personas y era mucho simbolismo en todo lo que hacían. Tuvimos que caminar hacia afuera y caminar ciertas áreas, todos con la toga, y pasaron todos los profesores y todo el mundo ya estaba adentro, y los últimos en entrar fuimos nosotros, los que se estaban graduando. Y mientras estamos subiendo las escaleras, ahí abren las puertas y está todo el mundo así mirándonos. Yo entrando por el medio, todos los ojos viéndome y diciendo: lo hiciste, felicidades, lo hiciste, felicidades, lo hiciste, felicidades. Hermano, lo primero que vino a mi mente fue: yo quiero que me reciban hacia allá arriba, no aquí.
Yo quiero que allá arriba me reciban para estar con Cristo. Inmediatamente me llegó Romanos 3, que me puso a pensar y a evaluar de que cuando nosotros lleguemos allá arriba no va a ser porque completaste unas clases, no va a ser porque completaste ciertos requisitos, no va a ser porque, no, cuando nosotros lleguemos allá arriba, no va a ser con nuestro resumen, va a ser con el resumen de Cristo. Y nosotros vamos a entrar por ahí y a lo mejor van a haber muchos testigos que van a estar dando la bienvenida cuando nosotros entremos allá arriba. Pero nosotros vamos a querer ver a Jesús, porque Él es el que ha pagado el precio por nosotros. Solamente en Él podemos recibir la vida eterna, hermanos. Solamente en Él podemos ser justificados, para que no lleguemos a esa entrevista, a ese juicio el último día, pensando que estamos bien con nuestros propios méritos y con nuestra propia justicia, y seamos avergonzados y condenados. En Cristo tenemos vida eterna, no por lo que tú puedas hacer. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Rinde y humilla tu vida por completo, porque no hay nada en ti que pueda ganarte la salvación y que Dios diga eres aceptado. Pero tienes todo en Cristo para que Dios te reciba en su reino y a su familia y como su hijo o su hija. Ven a Cristo. No esperes más. Ven a Cristo, y tú que estás en Cristo, comparte estas buenas nuevas. Estas buenas nuevas no son para quedarnos con ellas. Estas buenas nuevas son para compartirlas, que impacte nuestra vida y que nosotros con confianza podamos decir, no hay nada en mí. Esto fue lo que Cristo hizo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pongámonos de pie, hermanos.